pasado de la generación del 98 y del 27 española, a meternos ya con las vanguardias. Las que vimos la clase pasada, que fueron tres, cubismo, expresionismo y futurismo, pues eran vanguardias que estaban muy representadas desde el arte y nuevas concepciones de romper ese arte, ¿sí? Entonces, retomando el cubismo, más allá de las formas geométricas, la intención era poner en dos dimensiones el cuadro, evitar de que tratase de volverse a tres dimensiones, sino lo más plano posible, como pudiese poner la imagen en dos dimensiones de verdad. Eh, el expresionismo cargado de elementos para decir, de trazos un poco fuertes, del no delinear como tal, sino de mostrar mediante trazos fuertes ciertas emociones, expresiones o elementos similares. Y el futurismo, casi como una de las primeras vanguardias, y con una intención netamente del futuro en cuanto a todo va a ser mejor, ¿sí? Entonces, todos los problemas, todo lo que estamos afrontando es para ir mejorando en lo que somos. eh, las armas son importantes, la violencia es importante, esas nuevas concepciones de lo femenino están mal, el movimiento, ¿sí? Entonces es como, digamos que lo que marca el futurismo es la concepción de lo que introdujo la revolución industrial, en esa etapa, y todos los avances tecnológicos, ¿sí? Esa forma de concebirse de la buena manera. El cubismo representaba un quiebre frente a eso y no tanto, tanta novedad, tanto más allá, sino vámonos más a lo simple. Y el expresionismo es un poco más desde el hombre y cómo se ve, cómo reaccionamos frente a eso que sucede. Digamos que esas tres marcan por qué empezamos con esas, porque son muy generales y aparte porque nos pueden como introducir a, obviamente, y reitero, omitimos varias. En el video anterior hablamos un poco del fauvismo, en el cual era muy relevante el color. Entonces, digamos que trabajamos esas cuatro, pero hay muchísimas vanguardias, ¿sí? Por ejemplo, no trabajamos el impresionismo, que es donde está Van Gogh, tenemos otros autores importantes. No trabajamos el estridentismo, que es mexicano, el ultraísmo, que tiene cosas de Latinoamérica, sino pues elementos gigantes. Hoy la idea es trabajar dos vanguardias muy importantes que, más allá de contextualizarnos como fueron las otras tres, ya nos dan formas de concebir el mundo mucho más complejas, de concebir el arte, y posiblemente estas ya nos demarcan mucho más lo que acontece hoy en día y lo que se produjo posterior en el arte. Entonces, por ende, vamos a trabajar surrealismo y dadaísmo, y en el taller pues tenemos los fragmentos del manifiesto dadaísta, y en el surrealismo un poco las concepciones, las ideas y las características. Entonces empezaremos con el surrealismo. Entonces simplemente desde el nombre, pues viene del francés, surrealisme, pero pues obviamente se separa. ¿Y qué significa surrealismo? El sur, por encima de, y el realismo del realismo, es decir, el surrealismo busca estar más allá de la realidad, irnos un poco más mucho de esta realidad no está bien, ¿sí? Esto que estamos nos lleva, nos trae problemas, no es lo que deberíamos trabajar. Entonces, ¿qué nos lleva más allá de esto que estamos trabajando, de esto que somos, de esto que vamos haciendo? Eh, y esa es como la concepción del surrealismo. Sabemos como tal que quien creó el manifiesto y de la parte intelectual del surrealismo es muy importante André Breton, pero nos concentramos acá un poco más en las artes y creo que acá se ven cuatro cuadros, cada uno son los elementos que vamos a trabajar frente al surrealismo. La parte del inconsciente, lo onírico, el automatismo o el método autómata y la parte sensorial, lo que se quiere representar con cada uno de esos. Entonces, primera parte y muy, muy, muy relevante del surrealismo, el inconsciente. Eh, digamos que la imagen siempre ha sido común de mostrar nuestra mente y casi todo lo que expresamos, incluso a veces con internet y la deep web, etcétera, con el elemento del iceberg.
Y es de lo que somos capaces, no es de lo que somos capaces, sino aquello que tenemos claro y que vemos, y aquello que desconocemos y que a veces es mucho más de lo que creemos. Entonces en nuestra cabeza pasa algo más o menos similar. Eh, Igual para que quede claro, aún no entendemos la totalidad de cómo funciona el cerebro, conocemos ciertas cosas, ciertos elementos, pero todo no. Muchos han sido teorías frente a, entonces estamos en el marco de eso. Eh, entonces tenemos una mente consciente, según la imagen que está acá, un elemento consciente en el cual es todo aquello lo que tenemos, el conocimiento que lo estamos haciendo. Vemos por qué lo hacemos, lo analizamos y creo que es lo que siempre recordamos que hemos hecho. Entonces, tenemos razonamiento lógico, pensamiento voluntario, acciones voluntarias. Caminar, voy a traer tal cosa, ¿por qué no lo hice? ¿Sí? Aquello que en tiempo constante nos preguntamos, nos cuestionamos y tratamos de analizar y pensar. Pero existe también el subconsciente. Entonces, de nuevo, eh, en lo que se puso el surrealismo, se habla mucho y se puso algo de Sigmund Freud, ¿sí? Y se empieza a hablar de psicología, psicoanálisis, cómo funcionamos, por qué funcionamos. Eh, y nuestra parte subconsciente es un elemento muy grande porque recibe absolutamente todo, pero solo botamos cierta parte al consciente. Y eso nos quedamos con muchos elementos dentro del subconsciente, que se ven reflejados en otros elementos que no conocemos. Entonces acá los nombra como acciones involuntarias, pensamientos automáticos, memoria inconsciente, emociones, creatividad y fantasías, sueños e instintos, impulsos e intuición. A veces cuando suponemos que no pensamos por hacer algo, sí lo hemos pensado, ¿sí? Y el producto de las cosas que hacemos ha sido la memoria de algo. Incluso a veces se habla de que el cuerpo tiene memoria, ¿sí? Entonces, cuando un deportista practica mucho algún tipo de jugada, movimiento, ya el cuerpo lo interioriza y ya no es que conscientemente lo estamos haciendo, sino que ya está interiorizado. A veces lo podemos denominar como subconsciente, como el ejercicio de respirar, de movernos, que a veces no pensamos que lo hacemos y cuando lo pensamos, pues incluso lo estamos haciendo mal. Si pensamos cómo estoy respirando, como que empezamos a modificar la manera en la que lo hacemos. Pero más allá de los movimientos, lo importante del subconsciente es que retomamos mucha información que no sacamos en momentos constantes. Entonces, por ejemplo, en algún instante ese subconsciente se refleja mucho en los sueños. Entonces, si tenemos la idea de representar sueños, qué significa soñar con ratas, qué significa soñar con robos, qué significa esto. Pero básicamente los sueños son representaciones de cosas que hemos vivido y se mezclan entre ellas. ¿Sí? Entonces, a veces mezclamos y ponemos gente que de pronto conocemos. Entonces, tenemos gente que conocemos de un lado, pero en el sueño se conoce con gente de otro lado y estamos en el lugar que no visitaba hace mucho tiempo. ¿Sí? Porque eso lo tenemos en nuestra cabeza. De pronto, en el instante en el cual lo vivimos fue muy rápido, muy pasajero, pero está dentro de nuestra cabeza. Y se mezcla con nuestros sentimientos, cosas que tenemos ese día o en ese contexto que nos llevó a algo. Y eh, nos lleva, nos produce y nos genera cierto efecto en nuestra casa. Entonces soñamos con que conocimos a alguien, con que tal persona hizo tal otra cosa, y esos símbolos salen de nuestra cabeza y no son totalmente extraños, mensajes o algo así, sino que nuestro cuerpo y nuestra mente ya lo estaba analizando y salen esos momentos. A veces, por ejemplo, también tenemos las denominados, cuando uno recuerda algo, ahora se me olvidó, déjà vu, ¿sí? Con un déjà vu muchas veces lo que estamos haciendo es recordar o retomar eh, cosas que hemos vivido, ¿sí? Pero que no recordamos constantemente. Entonces, viví algo, escuché alguna vez una frase, tuve cierta experiencia en la vida y de pronto en otro momento pasa algo muy similar y entonces en mi cabeza aparece el, uy, ya lo viví. Sí, pero muchas veces hay pequeña información que hemos tomado de otros lados y que aún está. ¿Cuál es el momento, y ya lo dije, en el cual se muestra de manera muy fuerte el subconsciente en los sueños? Entonces, los sueños son un proceso gigantesco de inspiración para el surrealismo. Y, de nuevo tomando, la parte del psicoanálisis es bastante relevante. Dije mucho bastante.
Y entonces vamos a lo onírico. ¿Qué es lo onírico? Pues todo lo que tiene que ver con los sueños. De fondo hay un cuadro de, siempre se me olvida el nombre de la mujer, Remedios Varo, una pintora que nació en España, pero produjo absolutamente todo en México. Obviamente el colibrí que se está moviendo pues no hace parte del cuadro. Pero entonces, ¿a qué voy con esto? Y es, nuestros sueños tienen lógica de por sí. Es decir, cuando estamos en un sueño y cruzamos una puerta y llegamos a otro lado que no tiene sentido cuando cruzar esa puerta, en nuestro sueño es obvio. ¿Sí? Cuando estamos soñando y pensamos y queremos correr a toda velocidad, pero nuestro cuerpo no se mueve y nos da una impotencia en el sueño, es lógico. Ya al despertar y al pensarlo no. ¿Sí? Entonces, los sueños tienen su propia lógica al moverse y es todo eso relevante, pero entre los sueños tiene sentido. ¿Sí? Acá no puse, pero por ejemplo uno puede ver pinturas de Dalí donde hay cuerpos que son larguísimos, ¿sí? Y la cola es gigantesca, digamos, el cuerpo está acá y la cola le ocupa todo esto. ¿Qué hace Dalí para darle medio lógica a eso? Siempre lo coloca como algo que sostiene el peso de más, ¿sí? No es que simplemente esté ahí y parezca o carezca que es imposible que suceda. Dentro de esa imposibilidad tiene sus propias lógicas, ¿sí? Eh, entonces, de nuevo, ese subconsciente, ese inconsciente, lo reflejamos muchas veces en los sueños. Y para varias personas, el sueño es un elemento muy, muy importante de inspiración. Hemos escuchado gente o cantantes que sueñan con algo y se despierta y lo escriben, o gente que está en medio de sus inclinaciones y escribe algo. Sí, ese proceso en el cual nuestra mente empieza a relajarse, a despegarse de este mundo tan real y a descansar dentro de sí misma, es un elemento gigantesco de inspiración. Y el surrealismo lo tomó, lo habló, lo dijo, lo propuso y pues manejamos y trabajamos mediante los sueños muchas, muchas cosas acá. Eh, entonces ya tenemos dos elementos importantes, el subconsciente, el inconsciente y lo onírico. Eh, sigamos. Siguiente elemento importantísimo, el automatismo. El mismo nombre lo dice y lo automático significa hacerse, ¿sí? Hacer por propia cuenta. El automatismo básicamente era pintar lo que sentía sin pensarlo y hacerlo. Sí, entonces en mi cabeza está algo, lo pinto y sale. ¿Sirve para algunos? Claro que sirve para algunos. ¿Todo lo podemos hacer? No, no, porque si simplemente lo que está en mi cabeza lo pinto, puede ser que no dibuje bien y no sale absolutamente nada. O simplemente que lo que haga carece de cualquier tipo de sentido. Y la idea en el surrealismo es que sí tuviese algo, no una lógica total, no el superanálisis, pero sí algo. Entonces, el automatismo es posiblemente, llevando esta línea, piensen en el instante en el cual están a punto de despertarse, ¿sí? Entonces siguen dormidos, pero como que todo lo que sucede en su contexto lo están percibiendo. Entonces, estoy dormido y me dijeron que fuera por el desayuno o a comprar algo. Dentro de mi sueño, por lo que sigo medio dormido, pienso que fui, pienso que hice, pero como que me doy cuenta que estoy durmiendo y me despierto y no he hecho aún eso. O, o están medio dormidos al punto de despertarse y se prende o hay un radio de fondo y escuchan una noticia. Pero lo que sucede en esa noticia se lo están soñando también como ustedes como personajes dentro de esa noticia. ¿Sí? Ese instante en el cual se hace sin pensar, en el cual el contexto me pone a hacer, es parte con ese automatismo. Es como ese clic, lo sentí y lo empiezo a hacer, sin arrepentimiento, sin mostrar. Obviamente no es que el artista surrealista simplemente cogiera, raya, hace y queda. Normalmente lo primero que se hace es el boceto de aquello que quiero representar, de aquello que soñé, de aquello que está inconsciente o conscientemente en mí, y pues lo voy detallando, lo voy mejorando, pero la idea básica, aquello que se está reflejado es eso. Entonces si observamos el cuadro que está de fondo, que este es de, eh, no me acuerdo quién es este cuadro, no, ese es de, no, sí, ese es de Tangoy, eh, ¿qué puede ver uno?
¿sí? Es decir, si uno pone a analizarse si cierta cosa es, tal otra cosa no, todo puede tener muchos, muchos sentidos. Entonces, por ejemplo, la bola blanca que se ve en el suelo puede representar una cabeza, puede que no. Puede ser que incluso alguien pueda pensar que son unos audífonos, ¿sí? Contemporáneos. Dalí, por ejemplo, tiene muchas representaciones de los testículos. Entonces uno podría comparar y bueno, puede ser un testículo pegado a algo. ¿Sí? Esto parece un pájaro con cierta otra forma, que creo que sí es más lógico. Pero entonces, ¿cómo vamos enlazando esas ideas y cómo comprendemos lo que nos quiere decir el artista? Y ahí vamos con un problema gigantesco en el arte y es la percepción de. Pero, netamente hablando desde la obra, vemos cosas que a veces parecían no lógicas, pero pueden llevarse a. ¿Sí? Y esto representa tanto la idea de sueño como, bueno, el onírico, como el automatismo y la creación espontánea. Entonces, listo. Ya al cuarto punto que tenemos con esto es el elemento sensorial. Eh, bueno, todo el mundo conoce a Frida Kahlo, creo que es de las pintoras más conocidas. Eh, Aparte de mostrar el sueño, lo que tenga, deben existir ciertos elementos de los sentidos en frente a. En este cuadro, se me olvida el nombre, creo que se llama así de espalda quebrada o algo así, y es cuando Frida ya estaba postrada en la cama por el accidente que tuvo, y básicamente demuestra lo que sentía, y es como tener una columna de metal quebrada por medio de toda la espalda. Entonces lo que nos muestra, de cierta manera, lo que vemos en los cuadros, no es tanto un sentimiento de amor, tristeza, lo que sea, sino una sensación de dolor, de sueño, de alegría, de estrés, ¿sí? Es más darnos nuestra parte sensorial, nuestra parte superflua de nuestro cuerpo, eh, para tratar de mostrar algo. Entonces, digamos, que uno pudiese con el nombre entender el dolor. Y por ejemplo, también uno ve que está clavada de puntillas a lo largo del cuerpo. ¿Cómo sería sentirse así? ¿Sí? Lo sensorial tiene que ver con eso. Y pues voy a hacer medio spoiler del taller. Si miramos en el taller el nombre de la pintura de Dalí, ¿sí? Es una expresión netamente sensorial. Y es igual ese pedazo, estoy dormido, estoy despierto, ¿sí? Porque se llama susurro de una abeja al dormir. Despertarse por el sonido de una mosca, mentiras, algo así. Pero entonces compara y piensen cuando lean ese título, cuando están a punto de dormirse y pasa un mosquito por el lado del oído, ¿sí? Ya eso que parece insignificante el resto del día parece una cosa gigantesca. Ahí si estoy dormido pues lo represento como algo más. Entonces esa sensación del despertar, de que algo me molesta, me perturba, es lo que quería mostrar ese cuadro de Dalí. Ya acá, pues con Frida, es más claro ese, ese temor, ese miedo, ese, bueno, más que miedo, ese dolor, ¿sí? Que representan las puntillas, que representan la espalda quebrada. Eh, entonces vemos que no solamente es pintar lo que se me aparece por la cabeza, sino que muchas veces muestra es una sensación, ¿sí? Y porfa, no confundir sensaciones con sentimientos o emociones, porque pues, digamos, más profundo. Entonces, en cuanto al surrealismo, los elementos en generales, tener claro la importancia del psicoanálisis, de las teorías del psicoanálisis, especialmente de Freud, del subconsciente, del inconsciente, y para finalizar esta parte, o obvio no, dentro de esta parte inconsciente es muy fuerte lo sexual, ¿sí? Nuestro instinto sexual es muchas veces inconsciente y animal. Afortunadamente a veces lo concebimos, lo hacemos, otras veces no. ¿Y a qué voy con esto? Que la sexualidad también está muy fuertemente representada en muchos cuadros surrealistas, ¿sí? Porque reitero, aunque podamos manejarlo, etcétera, es algo que poseen todos los seres y tenemos también la parte muy instintiva frente a eso, muy animal, por decirlo de alguna manera. Entonces, reitero, uno ve a Dalí y hay muchos elementos sexuales, uno ve a Frida, hay bastantes elementos de la sexualidad, uno ve
bueno, no, Tristan Tzara es dadaísmo, uno ve elementos creados por Bertolt Brecht, hay ciertos elementos, hay ciertas cosas de la sensualidad, entonces, por ende también esa representación dentro de las cosas. Eh, Listo. Entonces, surrealismo, hasta ahí. Bueno, ahora para finalizar esta parte, eh, bueno, las preguntas serían después. Se ve todo perfecto y se me escucha bien, ¿cierto? No, no hay inconvenientes por el momento. Tututum. Continuando con esto, la idea es que veamos un pequeño video eh, de Dalí, que lo hizo con Walt Disney, se llama Destino. Entonces espero se escuche, le presten atención, mirar los detalles, mirar todas las figuras, mirar todo lo que aparece ahí, que es bastante importante. Lo miramos, analizamos y pasamos al dadaísmo. Entonces, ahí va.
Listo. Entonces, ¿me escucho? Sí. Eh, bueno, dentro del video pues hay varios elementos importantísimos. Eh, Primero, ver, bueno, contextualicemos. Eh, Se supone que fue más Disney que tenía la idea, escuchó una canción mexicana, la que suena ahí de fondo, y ya con esa canción pues dijo, bueno, me agrada, eh, tratemos de crear una historia frente a eso. Si uno mira el video de manera general, es una historia de amor. Si dos personas que el destino los separan, nunca pudieron estar juntos, siempre había algo que los dividía, que se muestra como tierra, se muestra como algo. Cada uno es de sus sueños, el deporte en él, las artes, la danza en ella. Pero entonces es como ese camino de ser y no poder estar con el otro. ¿Sí? Básicamente eso habla la canción. Y eso trata de representarse de manera surrealista, pues mezclado con cuadros de Disney e imágenes de Dalí. Igual, eso no fue que saliera en su momento, si acá por ejemplo se lee, dice en 1946 se creó esto, dos artistas colaboraron, pero nunca pudieron terminarlo y fue hasta el 2000 y poquito, no recuerdo acá la fecha, si aparece después, bueno, solo dice que un siglo después se pudo publicar, pero tampoco, bueno, medio siglo después, fue en el 2010 o 2006, algo así, no recuerdo ahorita la fecha, eh, se publica esto, porque los bocetos quedaron ahí perdidos, como que no hubo financiación y se dejó ahí a un lado. Pero pues también está cargado de muchos símbolos este video. Eh, Podemos ver, bueno, la idea del reloj, la idea de subir a elementos infinitos, ojos por todo lado, eh, los dientes de león, reitero, siempre hay elementos muy sexuales dentro de lo que hace Dalí, eh, como la figura de la cara que se ve ahí de fondo, tiene ese sentido. Eh, Acá, por ejemplo, dentro de la obra también se ve que está Dalí y siempre se representan los artistas dentro. Entonces, en este fragmento, ahí, por ejemplo, se ve, miren el tema más. Bueno, ahí se ve que se representan tanto Dalí como Disney. Se sabe obvio quién es Dalí porque es el que tiene el bigote y Disney pues es el otro. Entonces, tratar de entender lo onírico desde esto y que tiene una historia como tal. Dentro del taller se puso otro video, que es una película corta también que hace Dalí con Luis Buñuel, un director de cine español que después trabajó en Estados Unidos y en México, que se llama El perro andaluz. El perro andaluz posiblemente es lo que mejor define el surrealismo por fuera de las pinturas y es una película, video, como lo quieran nombrar, bastante extraño. Tenemos que acá por la propia canción lleva cierta idea, ¿sí? Hace que se construya una historia, pero en el perro andaluz posiblemente nunca entendamos cuál es la historia. Sí, básicamente al principio, que la imagen es que se está viendo la luna, le abren los ojos a una mujer y con una cuchilla le cortan el ojo. Obviamente no es que muestren todo, pero muchas veces ese es el símbolo de en los ojos de ver las cosas de manera diferente. Es cortar esa visión normal para ir más allá de. Entonces, bueno, después se abordará un poco mejor el video, cosas similares. Lo siento, me siento un poco ahogado. Y ahora, como segundo movimiento que tenemos que ver hoy, o frente al taller, el dadaísmo. Entonces, si lo vieron en el video, en el taller, en el texto, ¿qué significa dada? Dada, absolutamente nada. Que sí, en los diccionarios pueden contarse que en ciertos idiomas significa un caballo de madera, en otros cierta cosa, bla, 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 bla. Pero la idea básica del por qué ponerse dadaísmo es porque no significa nada, porque suena gracioso. Entonces, eso busca el dadaísmo, ser, entre comillas, no nada, sino carecer de ese sentido. ¿Por qué? Porque sí, ya lo veremos. Entonces, empecemos con esto, como cuatro características igual del dadaísmo. Primero, todo lo que está en un museo es arte.
Entonces los dadaístas decían, todo lo que sea en un museo es arte, sea lo que sea. Entonces si uno mira esta pintura, ¿qué hay? Solamente la Mona Lisa, normal, común y corriente, con un bigote. Se le agregó un bigote, ya para ellos es una obra de arte diferente, que es una crítica a tal tipo de arte, que lo que busca es tal elemento. Eso está muchas veces en la perspectiva de cómo miremos y cómo queramos abordarlo. Pero que Duchamp haya dicho en un momento esto simboliza un montón de cosas, es difícil de. Entonces, un elemento importante del dadaísmo es eso, es una expresión de lo simple puede hacerse. Con el surrealismo vimos algo importante y cuando les dije el automatismo es, ¿cualquiera puede hacerlo? No, no porque no tenemos una destreza para pintar, para hacer, para mover nuestra mano que represente eso y se haga de esa manera. La mayoría de cuadros dadaístas, ¿cualquiera puede hacerlos? Sí, porque no implica casi destreza. Y eso es muy importante para los dadaístas, que casi cualquiera puede hacerlo. Entonces, primero eso, cualquier cosa que esté en un museo es arte, simplemente porque esté en un museo es arte. Entonces, por ejemplo, no sé si habrán visto pues, noticias o videos de gente, por ejemplo, que le toma la foto a una silla que está dentro de un museo. La silla no significa absolutamente nada, pero ya la gente cree que entonces porque se tomaron o lo vieron, es una obra de arte, ¿sí? Y simplemente era la silla de la persona que estaba vigilando el lugar, solo que se fue en ese momento, ¿sí? Hace poco, de pronto habrán visto por noticias de esa obra que se vendió en Miami, que era una manzana pegada con una cinta gris, una manzana no, un banano pegado con una cinta gris, ¿sí? Ahí cualquiera puede hacerlo. Entonces, ya vamos un poco más a fondo de todo eso. Siguiente parte. Existió una técnica llamada ready-made. ¿Y qué significa ready-made? Que suena en inglés aparte, suena como hacer en movimiento, como algo súper wow. Ready-made básicamente es coger cualquier objeto y volverlo arte. Con Duchamp vimos, y en el taller tienen la fuente, que es este orinal, y esto, que también es una escultura de Duchamp, que abajo puede verse la firma, en la parte de abajo se ve todo. ¿Qué es esto? Simple y sencillamente es un aparato, pues no aparato, un artilugio que se utilizaba antes para colocar botellas vacías. Entonces ahí cada palito que va hacia arriba, cada elemento que va en cada varilla que ven que sube, simplemente se colocaron las botellas vacías de leche o como eran botellas de vidrio a principio de siglo, pues esas botellas se colocaban ahí. ¿Y qué hizo Duchamp? Ponerlo en un museo y ponerlo como obra. Ready-made básicamente es poner objetos del mundo real cotidiano como si fuesen arte. Entonces, por ejemplo, está la banana esa que vimos, eh, Yoko Ono tiene una manzana, y hay muchos que tienen solo objetos. Hay camas, hay gente que hace montañas con dulces, ¿sí? Entonces, ahí podemos ir concibiendo elementos del arte desde qué es. Y entonces la pregunta al final es, ¿todo eso es arte? Ya lo seguiremos averiguando. Entonces, ready-made es básicamente y sencillamente eso. Cualquier objeto se convierte en arte si lo mezclamos con el punto anterior y está en un museo. ¿Listo? Entonces, ready-made, colocar elementos que consigamos de la vida cotidiana. También hay obras, por ejemplo, que son cañerías. Entonces, hay varios tubos conectados, hay varias cosas del común y corriente. Bueno, siguiente, ahora sí, el absurdo. Y es en muchos cuadros o elementos dadaístas no vemos absolutamente nada. Este cuadro de fondo se llama Flight, bueno, vuelo, de Hannah Hodge. Eh, ¿Y qué vemos ahí? Ahí hay otra técnica que más o menos que utilizaba más o menos o constantemente el dadaísmo, que son los collages. Entonces, generar imágenes desde muchas imágenes separadas, un pequeño Frankenstein en pintura. Bueno, creaciones del doctor Frankenstein. Entonces, acá, ¿qué se ve? Se ve una imagen de una persona caminando con partes totalmente diferentes una de la otra. La mano no se compara con el cuerpo, las piernas tienen formas graciosas, los pies son extremadamente pequeños, la cara se ve entre parte de una mujer y parte de un simio. Atrás está alguien volando con cabeza humana,
Puede verse, sí, darle el sentido de la persecución, del querer, del alcanzar, de él querer alcanzarla a ella, de varios elementos, pero en cuanto a elementos concretos, no se ve nada, ¿sí? Y si miramos muchas cosas de Duchamp, si vemos muchas obras a lo largo del mundo dadaísta, varias no es que nos digan mucho, se ven llamativas, se ven extrañas, y esa es la intención. Pero entonces, ¿por qué vemos un movimiento artístico donde no se exprese, no se diga tantísimo? Porque, vamos con el último punto de esto, y es, querían hacerlo. Y eso es muy, muy importante. Entonces, para la última parte es la crítica, y es que el dadaísmo básicamente es una crítica de, diría Duchamp, en una cita, el que se ve en la foto es Duchamp, eh, leo textualmente: les he tirado a la cara el estante de las botellas, que fue el que vimos ahorita, y el orinal, que es el que está dentro del taller, y ahora los admiran por su belleza estética. Marcel Duchamp, 1962. ¿Y a qué hace referencia Duchamp con todo esto? Que hemos concebido y visto el arte de manera muy comercial en algunos casos, y hemos puesto como arte cosas que no son arte, y le cargamos significados a cosas que no poseen significado. Entonces vamos a hablar un montón de cosas frente a ciertos cuadros de Andy Warhol, y decir que entonces esa, ahora se me olvidó el nombre de la mujer, de esa Marilyn Monroe de diferentes colores, tiene una carga de significado muy potente, sí o no. Que de nuevo Andy Warhol pintó una lata de sopa de tomate, y se carga eso, el símbolo, que es una crítica contra el consumismo, contra ciertas cosas de este mercado. ¿Y de verdad es eso? ¿Será entonces que esa banana pegada con cinta en una pared en Miami vale de verdad millones de dólares? ¿Solo una banana? Porque significa o le da. Entonces cargamos de sentido cosas que de por sí no lo tienen, y lo que les da cierto valor es aquello que inventamos alrededor de. Y lo podemos ver en el arte, lo podemos ver absolutamente en todo, donde vemos cosas que no tienen ningún valor artístico, pero la gente se ufana de decirse artista. Entonces es que yo soy compositor, yo soy músico hace tanto, y por ende hago tal cosa, y de pronto lo que produce musicalmente es simplemente algo que hace un computador, unos productores le ponen la letra y pone su voz con autotune, ¿sí? Y se cree el artista que está revolucionando o haciendo algo, ¿sí? Eh, no tomamos ejemplos que no debería. Hace poco apareció entonces ese video de Bad Bunny, se viste de mujer y habló una polémica que lo hacía, que gente lo hacía antes o lo que sea. Y es básicamente el para qué, ¿sí? Porque gente que se vista de mujer en muchos videos ha existido hace bastante tiempo. No solo Queen, antes, después, ¿sí? Es normal. Eh, ¿Sí tenía tanto valor? ¿O simplemente era una imagen que se vendió con cierto formato, pero que al final en profundidad el artista no quiso decir nada porque la letra no lleva un punto y el otro no decía lo otro? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo hermoso y por qué vemos el dadaísmo? Porque arte no lo hace cualquiera. Porque cargar de sentido, significado, cualquier elemento que hagamos no significa que sea arte. ¿Sí? El arte implica más, implica destrezas, implica hacer, producir, mostrar el alma, mostrar algo, ¿sí? Y eso criticaba a Duchamp. Incluso hay un video agradable, pero el problema es que creo que este es en inglés, donde Duchamp tiene una obra que se llama, creo que es El vidrio o El espejo, no me acuerdo. Y es un vidrio gigantesco que tiene varios quiebres. Posiblemente y muy factiblemente simplemente fue un vidrio que él rompió con algún tipo de elemento y quedó con esas formas, ¿sí? Como quebrado. Pero el sentido que él le daba, y él hablaba, y esto significa, y las líneas van por tal cosa, o etcétera, él se inventó un montón de historias alrededor de sus obras, ¿sí? Que, bueno, ayer revisando algunos talleres respondían que sí, que la fuente no la creó él, sino la baronesa Dada, la conocida como baronesa Dada,
Sí y no, porque en sí tampoco la creó ella. Simplemente le dijo, tome esto, y él dijo, bueno, yo lo pongo en el museo. Eh, es esa carga de antisímbolo que posee el dadaísmo. Ese reírse en la cara y decirle, vean, yo le estoy ofreciendo porquerías. De pronto conocen la historia del artista, se me olvida el nombre, que puso en latas heces, defecó y guardó eso en latas y lo vendió como, literalmente, no estoy diciendo grosero, mierda de artista. Y se vendieron carísimas esas latas. De pronto simplemente era una burla general a, ¿sí? Entonces eso es lo importante que veamos en el dadaísmo. Entonces, ¿qué y por qué vemos estos dos movimientos? Eh, por su carácter de lo inconsciente, de los sueños, del activar nuestra parte no normal, ver el mundo desde otro espacio, desde otro aspecto, y entender que es arte, entender a burlarnos de, a mirar las cosas de una manera diferente, pero aunque eso fue importante en su momento y el dadaísmo tiene una relevancia gigantesca, el gran problema es que muchos lo tomaron para hacer arte después. Y si yo llego a ser rebelde, llego a ser irreverente, es agradable cuando se hace una vez, pero cuando se repite, se repite y se repite y se repite, simplemente estoy tomándome de algo para hacer nada. Entonces vuelvo al mismo ejemplo de la banana pegada en el museo. Si fuese una crítica de verdad no lo hubiesen vendido, ¿sí? ¿Para qué vender por millones de millones algo que era decir que el arte no tiene valor? ¿Sí? O ese tipo de arte no tiene valor. Simplemente se puso, ¿sí? Entonces, esa es la idea de estos dos movimientos. Ahora, de manera muy concreta, porque ya nos queda muy poco tiempo, pensé que iba a hablar mucho menos, tututún, los puntos del taller. Entonces, ¿cuántos son? 5 puntos. Y los hablo, los comento rápido y los escuchamos un poco. Primero, teniendo en cuenta el texto leído, sí se ve eso, ¿cierto? Sí. Teniendo en cuenta el texto leído, es decir, lo que significaba surrealismo y dadaísmo, realizar una descripción crítica y crítica, opinión y posición frente a los planteamientos del surrealismo y el dadaísmo de cada una de mínimo 4 párrafos. Digamos que esa es la base del taller y es bastante parecido a lo que dije hoy, es decir, en 4 párrafos, por favor que sean párrafos bien redactados, porque he leído muchos párrafos que es como una idea y paso al siguiente párrafo, que son párrafos que en sí no contienen mucha información. Describir qué es el surrealismo, qué es el dadaísmo, por qué cada uno hace lo que hace y qué opino frente a eso. Es decir, yo tengo, y ahorita hablé mucho de mi profesión frente al dadaísmo, ¿ustedes qué piensan de eso? ¿Y por qué? Y citando y comparando y mostrando, es que en la música, es que en la televisión, esa es la idea, ¿sí? Miremos el arte, saquémoslo de esas pinturas, saquémoslo de Dalí, saquémoslo de Duchamp y pongámoslo al mundo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Sí? Esa es la idea, ese primer punto. Segundo, realizar un cuadro comparativo con las características, autores, intencionalidad, razón de su nombre y estilos de creación de las dos vanguardias mencionadas. Entonces, autores, ya pues dos son conocidos, Dalí por un lado, Duchamp por otro, pues si consiguen otros, mejor. Intencionalidad, ¿cuál es la intención de lo surreal? ¿Cuál es la intención de lo dada? ¿Por qué se llama dada? Que ya lo dije, porque se llama surrealista, ya lo dije. Estilos de creación, ya lo hablamos con el automatismo y el ready-made. Y ya, ¿sí? Entonces es comparar eso y de pronto no solamente decir lo que acabo de decir, sino un poquito de descripción de qué es cada cosa. Tercero, teniendo en cuenta el manifiesto dadaísta en 2 párrafos de manera corta, describir la siguiente obra. Entonces está el original o la fuente de Duchamp en el 1917 y no solamente decir trata de, se supone que, sino analicémoslo, si es arte, no es arte, creo que es cierto, siento que no, ¿sí? Demos nuestro punto de vista crítico frente a eso, por eso puse 2 párrafos, para que ojalá se desenvuelva mucho más la oratoria en eso. Cuarto punto, similar, teniendo en cuenta lo onírico, el subconsciente y ideas del realismo, analizar esta obra, que ya la analizamos, ¿sí? Es muy importante tengan claro el nombre porque el nombre dice muchísimo, casi el nombre lo dice todo, ¿sí? Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar, ¿sí? Y se entiende,
Entonces, cómo acá puedo ver los sueños, cómo veo lo onírico, cómo veo el subconsciente, cómo veo todo eso acá, ¿sí? Es como la idea, pero redactarlo bien, analizarlo, mostrarlo, si puedo decir cada imagen representa, esa es la idea. Y quinto, realizar la tercera ficha de lectura. Veníamos trabajando fichas de lectura. La vez pasada me comentaron que si habían acabado el libro podían hacer ficha de lectura de otro texto, obvio, ¿sí? La idea es como no parar de leer, ¿sí? Reitero, textos que ya teníamos, que igual sigo con los mismos enlaces de plan lector en el taller, o si son textos de su gusto, que quieran, no hay ningún problema. La idea es no dejar de leer. ¿Sí? ¿Por qué esto? Digamos que aunque el tema no sea concretamente, si estamos viendo, a mi cámara no la he puesto, si estamos viendo vanguardias, no aparece literalmente, aunque se llame la teoría de la recepción, pero sí es algo que se viene trabajando y se va mirando más o menos desde principios del siglo XX, eh, en la cual existen teorías frente a cómo recibimos las cosas y especialmente de una manera muy comercial. ¿Y para qué ver eso? ¿Por qué me dio por mirar esto hoy? La idea hoy es hacer una explicación muy general frente a la recepción, cómo tomamos las imágenes, cómo tomamos las cosas, para después ir a analizar imágenes. Miraremos algunos cuadros surrealistas y dadaístas, y más allá de dar una interpretación de esto significa el cuadro, esto no, es por qué le damos sentido a lo que vemos y cómo le vamos formando el sentido a lo que vemos. Así tenemos una parte en cuanto a cómo nos formamos y cómo concebimos el arte y cómo vamos nosotros en ese camino y por qué lo vemos así o por qué no lo vemos así. Entonces, empecemos. Eh, para empezar, en cuanto a la recepción, pensar qué es una imagen. ¿Sí? Y una imagen es, de manera muy simplona, un conjunto de signos distribuidos en un espacio. ¿Sí? Varios elementos dentro de un mismo contexto hacen una imagen. ¿Sí? Una señal de tránsito la entendemos por los signos de la, digamos, el prohibido parquear, de la P y la línea roja. Entendemos el significado por medio de varios elementos distribuidos en un espacio de cierta forma. Si de pronto la línea roja no estuviese cruzada, si no estuviese ondeada de otra forma, de pronto nos enredamos un poco. ¿Sí? O incluso sin la línea roja ya significa, ya tiene otro sentido. Entonces, eso como elemento. Para lo cual, hace tiempo se habló y se dijo que cuando hablamos de aquellas palabras que teníamos, esto es más Fernández Osier, que de pronto lo verán después o nunca sabrán quién es, no es importante como tal el nombre, sino cosas de él, ponía y frente a lo que vamos concibiendo, planteando y llevando en nuestra mente, lo tenemos desde dos elementos importantes: el significado y el significante. Es decir, lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos no viene solamente porque sí, y no es que la imagen por sí sola nos diga mucho, sino que nosotros vamos construyendo eso. ¿Y cómo así eso? Entonces, por ejemplo, acá está el ejemplo muy simplón. Se supone que nosotros creamos las cosas en nuestra cabeza mediante sonidos. Es decir, nuestra cabeza no es que piense con imágenes, sino se supone que nosotros pensamos con sonidos. Entonces, cuando se nos viene la palabra árbol en la cabeza, no se nos viene como tal la imagen de un árbol, sino ese sonido árbol, y ese sonido va construyendo alguna imagen, lo que se llama después la imagen sonora, ¿sí? Que más allá de eso solo explicaciones. Pero entonces, digamos, tenemos dos elementos. Uno, que es el elemento tal cual es. Entonces, por ejemplo, entendemos que una silla sirve y es para tal otra cosa, pero otro, el valor que le damos nosotros, ¿sí? Y es que si, por ejemplo, uno coloca un ejemplo muy simple y uno nos dice, pensemos en casa o en una casa, todos sabemos para qué sirve una casa más o menos, ¿sí? Sin ponerle apellido, casa de, no, casa, sabemos para qué sirve una casa. Pero cada quien tiene una idea diferente de casa si les digo, hagan una casa, ¿sí? Algunos pensarán en la casa de sus sueños, algunos pensarán en la casa de su infancia, otros pensarán en la casa en la que están ahorita, otros pensarán en una casa horrible donde pasó algo feo, ¿sí? Aunque tengamos la misma idea de una imagen y sabemos para qué es eso, sabemos que es un árbol, el significante de aquellos sonidos que le damos en nuestra cabeza, esa imagen sonora, es diferente para cada uno, ¿sí? Entonces, esa es la primera instancia. Todo objeto lo construimos desde dos elementos: lo que conocemos de él y es para qué es o cómo es, y otro, lo que para nosotros significa todo eso.
Aparte, ¿qué pasa, por ejemplo, con los elementos que no conocemos? Siempre lo que no conocemos lo asemejamos a algo, ¿sí? Entonces, si yo como un plato, probé algo rarísimo, yo cómo describo ese sabor, digo, es que sabe como a, no sé, es ácido, pero tiene tal cosa, sabe cómo, ¿sí? Lo asemejamos a elementos ya reconocidos. Por ende, siempre y las cosas empiezan a tener idea desde que las nombramos. Si no tiene nombre, si es totalmente abstracto e inconsciente para nosotros, no existe, ¿sí? Hasta que las conocemos, vemos, etc. Entonces, así más o menos se construye una imagen, desde lo que sabemos y nuestra experiencia frente a ella, como su función y lo que generalmente se conoce de la misma. Entonces, eso en cuanto a la imagen. Ahora, percepción. ¿Qué es la percepción? Y creo que tenemos como tal la idea. La percepción es el primer proceso cognoscitivo a través del cual los sujetos captan información del entorno, cómo leemos todo lo que está a nuestro alrededor. La razón de esta información es que usa la que está implícita en las energías que llegan a los sistemas sensoriales y que permiten al individuo animal, nosotros, también formar una representación de la realidad de su entorno. Es decir, nuestra percepción es como tomamos algo, pero lo recibimos acorde a lo que ya hemos vivido frente a ese elemento. Entonces, por ejemplo, una persona que es racista, ¿sí? Posiblemente en su vida nunca tuvo algo con alguna persona afro, nunca se pelearon, nunca lo robaron ni nada, pero toda esa información que le venía de la familia, que les decía, es que esa gente, es que ellos, o esos comentarios medio extraños, va formando en él la percepción de eso, ¿sí? No es que nosotros, y creo que es algo que he dicho muchísimas veces en clase, especialmente en dirección con 11C, no es que nosotros seamos unos seres que nacimos de la nada y vamos formándonos porque sí, y todo lo que hacemos es simplemente porque yo soy individual, yo soy único. Nosotros somos un conjunto de todo lo que está a nuestro alrededor y de esa forma vivimos y comprendemos la vida. Por ende, no todo el mundo frente a una misma situación responde igual, porque aquello que nos sucedió en nuestro sistema sensorial hace que respondamos diferente, ¿sí? Por eso algunas personas, si las van a robar, van y se defienden y pelean, otras se quedan paralizadas y no saben qué hacer, otras de pronto les importa nada porque ya me pasó varias veces, ya para qué hago, ¿sí? Entonces, esas historias nos van dando cómo recibimos los elementos, ¿sí? Entonces, eso que hablamos antes, de esa imagen sonora que vamos formando, aparte de que es nuestra historia, lo vemos acá, ayuda a que no solo una imagen, sino todo desde lo que entonces percibimos y vamos enseñando desde eso. Ahora, un ejemplo sencillo, porque en sí el ejemplo es sencillo, pero extremadamente diciente. Entonces, creo que todo el mundo ve la imagen ahí, ¿cierto? Ahora, quien sea, escuchándolos, porque yo dije escucharlos más a ustedes que solamente a mí, ¿qué puede uno leer en esa imagen? ¿Qué puede ver uno ahí? La historia la escribe el vencedor. Listo, y hay un elemento clarísimo, mucho. Aparte que sí, perfecto, ¿sí? Pues digo, la imagen se comprende. Hay solo un color. ¿Cuál color es? El rojo. El rojo. El rojo. La Y rojo. eso, la sangre. Entonces, ¿con qué está escribiendo la historia? Con sangre. Con la sangre de los derrotados, ¿sí? Entonces la imagen en sí es, digamos, entre comillas, es una imagen sencilla porque todo es muy diciente. Y aunque no se nos diga como tal, todos esos símbolos los asemejamos a algo. Es decir, sabemos quién es la persona que está muerta y es quién, no tanto como el nombre, sino es un qué. Un hombre. Es un hombre, pero entendemos que quien está haciendo la historia es quién, o parece que es. Parece un conquistador español. Correcto. Ingleses, portugueses, y los portugueses son los más crueles. Sabemos que fue en la época de la conquista. Entonces ahí, casi como por análisis y clic, hacemos que la persona que tiene el cuchillo enterrado en la espalda es un indígena. Igual que aquel que está nadando allá en el mar. Bueno, ahogándose allá en el mar. ¿Sí? Entonces, eso que conocemos de historia, eso que nos lleva a entender la imagen de manera sencilla. Bueno, sencilla no, a darle el sentido que él quiere. Una persona, un niño de pronto de 4 o 5 años sin reconocer esto, de pronto se irá perdiendo frente a la idea.
aunque se entenderá el muerto. Y aparte lo que hemos visto de manera muy consistente es esa idea de reconsiderar la historia. Y aparte tiene mucho que ver con lo que hablamos alguna vez de Walter Benjamin, también metimos ahí a Ortega y Gasset, y es cómo concebimos la historia, y la historia contada solamente por aquellos que han hecho, que vencen, pero esa historia del vencido no la conocemos. Y por ende nuestra historia siempre es parcializada, pensando que vamos mejorando, porque si yo cuento cómo me fue en la clase, diré que fue perfecto, pero si la cuenta alguien que de pronto dice el profesor me explica un carajo, pues ahí sí no fue todo perfecto, ¿sí? Entonces, esa percepción y cómo cada quien tome la idea es lo que vamos llevando de estas partes. ¿Listo? Entonces, el ejemplo ahí más o menos nos contextualiza, lo hacemos sencillo. Ahorita lo veremos con imágenes de Dalí, de pronto un poco más, no complejo, sino personal. ¿Listo? Entonces, sigamos con esto. En la presentación tengo varios videos que obviamente la gran mayoría no se van a presentar por cosas obvias. Ahora, digamos que pues eso fue un poco más teórico cuando hice la presentación. En cuanto a la lectura, es lo mismo. Entonces vamos acá a hacer lectura de imágenes, ¿sí? Y vamos a hablar netamente de esta primera parte que dice semiótica. Entonces, semiótica, y lo leo extremadamente rápido, se conoce como semiótica a la teoría que tiene como objeto de interés a los signos. Esta ciencia se encarga de analizar la presencia de estos en la sociedad. Signos es todo aquel elemento al cual le damos un significado, le damos una idea de que es algo, ¿sí? Que significa algo. Y ahora, de manera muy, perdónenme un segundo, de manera sencilla, explicar más o menos cómo se enfrenta uno a un texto. Y pensemos que esto que se ve como texto puede ser realmente también una obra, una pintura, y etc. Entonces nos tenemos primero a nosotros como observadores, ¿sí? ¿Y qué tenemos nosotros? Unos objetivos cuando vemos algo, ¿sí? Es muy diferente llegar a un texto diciendo, tengo una tarea de, me contaron que este texto, me encanta y quiero leer una segunda parte de este libro, ¿sí? Mi objetivo hace que afronte lo que voy a ver de manera diferente, ¿sí? Por ende, siempre, a veces aunque algo sea muy obligado, hay que buscarle el gusto para hacerlo. Si ese gusto no está, o ese gusto sea venganza, mostrar o hacer, es difícil que genere algo, ¿sí? Aunque se puede hacerlo porque hay obras gigantescas que ellas por sí solas pueden generar. Entonces, es un objetivo que tenemos cuando nos enfrentamos a algo. Segundo, estrategias. Y esto nos lo da nuestra historia, y es cómo nos enfrentamos a algo. Entonces hay gente que de pronto lo primero que hace cuando coge un libro es mirar la parte de atrás, mira cómo finaliza, luego vuelve, lea pedacitos y ya, otros empiezan a leer concretos, y cada quien tiene formas diferentes de afrontar las cosas. Y nos lo da nuestra historia, nos lo da nuestras formas de hacer. Entonces, aparte, tenemos una intención, tenemos formas de hacerlo, pero sumado a eso, tenemos conocimientos que nos llevan a interpretar las cosas, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, voy a interpretar un cuadro de Dalí y he leído que las hormigas significan muerte, o he leído que las hormigas significan simplemente un elemento de sueño, en la cual las representa como hombres franceses montados en bicicleta con pan francés en la cabeza, que lo vimos, si algo la vez pasada en la clase, en el video ese de Destino, algo así. Entonces, cuando veo otra obra de Dalí que nunca he visto, pero sé que hay hormigas, ya algo entre mí me dice, esto representa tal cosa. O si veo otro artista que de pronto representa algo similar con otra imagen, digo, esto se asemeja como a tal otra persona, ¿sí? Aquello que tenemos en nuestra cabeza de conocimientos también nos ayuda a ver algo. O de pronto les ha pasado con un texto, leen un libro, un fragmento de algo, y la mayoría de palabras no las entienden. ¿Y cómo así? ¿Y esto qué? Entonces uno empieza a perderle como el hilo a toda la historia, entonces todo se va como estancando de cierta manera. ¿Sí? Entonces tenemos objetivos, formas de afrontar y conocimientos previos que nos ayudan a desenvolvernos en el análisis de esos textos. Pero también el propio texto o imagen tiene sus características. Primero, pertenece a un género. Obviamente, si hablamos en cuanto a literatura, mucho más obvio, hay lírico, hay dramático, hay narrativo, hay épico, hay textos científicos, y ese género tiene ¿sí? No me va a decir lo mismo un poema que lo que me va a decir un texto científico. Y obviamente, al reconocer cuál es la intención del texto, sé también cómo voy a afrontarlo. Y una información específica, y es qué me va a decir. Entonces es muy diferente si yo veo un cuadro de Dalí, así llego a ver un cuadro de Goya.
porque cada quien me da la información de diferente manera. O peor, si veo un Picasso o un Joan Miró que hacen imágenes no tan reales, entre comillas, y las comparamos con un Greco o Da Vinci, donde las imágenes tienen esa característica de ser muy humanas, ¿sí? Entonces la forma en la cual se nos otorga esa información difiere de uno para otro. Y aparte tiene su organización y modos de descripción, ¿sí? Obviamente en la literatura esto es más obvio, pero en cuanto a la obra, no todo está organizado igual, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, un cuadro de Escher, creo que no hemos visto nada de Escher, ahorita si busco una imagen y vemos algo de él, donde todas las imágenes, por ejemplo, no sé si han visto esas escaleras donde parece que bajan, pero después también están subiendo y como que las escaleras nunca terminan de subir o bajar, ¿sí? O un río que cae, pero al final donde cae es el mismo lugar de donde está cayendo, ¿eh? Entonces las imágenes también nos describen de manera diferente. Entonces también es entender cómo va eso. Entonces, eso como idea general. Un capítulo de South Park que no veremos ahorita. Bueno, que tiene algo que de pronto que ver con el dadaísmo, y creo que es mi crítica después y lo que llegué a dar después frente al dadaísmo, y es que concebimos el arte, aunque ha sido un producto, pero ahora lo industrializamos y lo vendemos de manera general. Entonces, si uno piensa, si en otro país uno tiene que disfrazarse de colombiano, ¿uno cómo se disfrazaría de colombiano? ¿Qué objeto requiere para verse como un colombiano? Ay, seguí sin mi cámara, perdón. ¿Qué objeto requiere uno para verse como colombiano? De pronto un sombrero de esos que usamos por acá. Un sombrero volteado, ¿sí? Y posiblemente un ícono general de colombiano, entre comillas, es el sombrero volteado. Y el café. Pero ¿por qué el sombrero volteado? Uno no niega que algo así, pero ¿cuántos tipos de sombreros hay acá? Casi por cada región un tipo de sombrero. Industrializamos uno que fue productivo. Incluso si a veces viajamos a la costa o algo así, una gran cantidad de esos sombreros son de origen chino, ¿sí? Industrializamos nuestra cultura para venderla al resto del mundo, ¿sí? A veces no está mal eso, ¿sí? Los coreanos lo han hecho de una manera espectacular y venden su cultura de una manera impresionante. Entonces podemos ver películas, series coreanas muy bien hechas, música coreana, ¿sí? Y conocemos mucho de Corea de manera impresionante. Entonces a veces sirve hacerlo, pero en otros momentos lo que sucede con eso es que empieza a carecer del sentido del arte, ¿sí? Entonces cuando leemos con el dadaísmo, por ejemplo, alcanzamos a ver esas obras. Entonces vemos La Fuente, que es ese orinal, vimos el estante de los vidrios, que es solamente una cosa donde se colocaban botellas, y listo. Ahí se nos decía algo, se nos imploraba como criticar el arte, mirar las cosas bien, no suponer que todo lo que está ahí significa algo, ¿sí? Dejar ese pseudointelectualismo, darle un sentido profundo a todo. Pero lo convertimos en un elemento corriente o constante en el cual empieza el arte a carecer sentido y le damos una característica impresionante a todo. Entonces creo que les comenté de una obra que es solo una cama descendida y le dan una característica del hombre, del sueño, un montón de elementos que no son, ¿sí? Y entonces terminamos poniéndole un toque intelectual a todo y hablándolo extremadamente confuso, raro, y un montón de palabras rarísimas, porque dicen, wow, eso es mucho, y de pronto yo no comprendo, pero al final no decimos nada, sino simplemente aparentar que es algo. Y si puedo aparentar que es algo y es súper wow, se vende carísimo, ¿sí? Obras de arte sencillas, como esa torre de caramelos, como esa banana pegada por cintas, en pesos colombianos están en más de los 100 millones, 200 millones, ¿sí? Entonces, ahí es cómo se industrializa. Y eso tiene una característica importante, y es muchas cosas que recibimos hoy basan mucho en sus teorías de las teorías de lo que llega a ser la publicidad. ¿Listo? Continuemos por acá. Ahora concluyo, pero digamos que esta conclusión yo la hice, esta presentación la hice hace un tiempo importante, y pues tenía que ver un poco más con la concepción comercial de lo que vemos, ¿sí? Pero igual sirve para entender un poco eso. Entonces digamos que acá esta cita que obviamente ya pierde sentido, porque Fox es ahora parte de Disney, en la cual se comenta que obviamente casi un 70% de lo que conocemos en información pertenece a ciertas cadenas,
entonces que todo tiene una agenda para realizarse. Digamos que va y viene y no hay tanto inconveniente. Pero es, aparte que las imágenes nos dan, nuestro contexto nos influye para hacer algo y para ver eso de alguna manera o con una intención ver eso. Los ejemplos que tenía acá, que obviamente no los voy a poner, era un video de reggaetón y un video ya diferente, con más sentido, en la cual se buscaba analizar la imagen. Entonces, ya lo hemos hablado otras veces, si uno mira de manera general, y no todo, videos de reggaetón hay una constante que llega a ser la fiesta, la música o algo así, y es para venderse algo y generar una idea frente a quien lo está viendo, ¿sí? Esa idea más de relajarnos, de lo divertido, de lo entretenido, ¿sí? Y eso conlleva algo. Pero el video que sí pondré, que es extremadamente corto, es una introducción de Los Simpsons que hizo hace, no sé, creo unos 7 años o 8 años atrás, el queridísimo artista callejero Banksy, y es una intro muy diferente a las intros que ven de Los Simpsons, no sé si ya la habrán visto, supongo que sí porque es viejísima, pero entonces, ¿cómo vemos qué nos dice y cómo se nos dice eso? Entonces miraremos los símbolos que están dentro de este pequeño video para ir entendiendo eso. Entonces, lo primero que necesito es saber que se escuche. Entonces, le daré play y porfa díganme si se escucha bien. Cuando empiece a reproducir, porque no ha reproducido. ¡Ah! Ahora no me deja leer, ayer me dejaba leer concreto. Oh my god. Segundo. Si no, ya lo abro directamente desde YouTube. Ahora sí, no. Entonces, espérenme un segundo, lo abro rápido desde acá. Bueno, mientras tanto, frente a esto que he dicho, ¿alguna pregunta, inquietud? ¿Se entendió algo? ¿No se entiende nada? O frente a esto que hemos hablado. Todo claro, profe. ¿Sí? Ah, bueno, cada vez me agrada más porque siempre como que todo queda muy claro. Y eso, entonces obviamente la percepción es importantísima para todo lo que vamos a ver en arte. Y también es al punto que quiero llegar al final y es, aunque se considere arte muchas cosas, no debemos tampoco perder la cabeza tratando de analizar que todo es arte y si esto me gusta pero a la gente no le gusta es porque yo soy un bicho raro, soy más bruto, o si no tienen que gustarme esas cosas súper raras que están allá porque eso me muestra lo que es. No, ¿sí? A veces es esa historia de vida la que nos va haciendo. Entonces ya estoy cargando esto por acá. La publicidad. Listo. Ahora sí comparto la pantalla. Un segundo. El audio del sistema y acá. Esto reitero, de pronto ya la habrán visto, ya la conocerán. Ahí se alcanza a ver YouTube de fondo, ¿cierto? ¿Sí? Ahí ya se ve grande la imagen. ¿No? Sí se ve. Ah, bueno. Eso, entonces, porfa, ahí va y debe sonar bien.
Listo. Pudieron ver el video bien. Ahora sí, escuchándolos, uno que puede ver, uno que puede leer, uno que puede sacar de eso. Explotación de trabajadores chinos. Explotación del trabajador asiático. Sí. ¿Algo más? Trabajo infantil. Trabajo infantil. Hay muchos símbolos y muchas imágenes. Entonces, sí, ideas generales está. La tristeza, ¿no? La tristeza, obviamente, toda una música muy melancólica y una tonalidad gris, que siempre cuando algo tiene un tono gris es muy deprimente o triste. A trabajo asiático, sí, hay que ver que en el contexto de eso aparecían no tanto denuncias, sino comentando que mucha la animación realizada en Estados Unidos, obviamente aunque se hagan grandes estudios, pasa cierta parte a reproducirse en estudios asiáticos, especialmente Corea del Norte, se decían algunos, donde obviamente la paga es miserable y básicamente eso ahorraba presupuesto para trabajo infantil. Sabemos, se dice y se supone que gran parte de los zapatos que usamos de marca tienen una gran cantidad de mano de obra infantil en Bangladesh, India, Pakistán, lugares similares. Y obviamente un entorno así no es que aflore la alegría. Entonces, bueno, ¿algún elemento más? El vandalismo, no sé. El vandalismo, bueno, digamos que Banksy es un artista callejero, obviamente sí, todo se hace en medio de la calle, entonces uno al principio ve, por ejemplo, que en el logo de la escuela aparece ahí arriba, el graffiti de Banksy, anotando, y no sé si conocen a Banksy. Banksy es un artista callejero que tiene varias obras alrededor del mundo, a algunos les agrada, otros no tanto. ¿Alguien está hablando? Escucho de fondo, pero no muy bien. Suena entrecortado. Bueno, yo ahorita, si algo escribe, yo ahorita leo. Entonces, por ejemplo, ahí se puede ver de fondo el nombre de, y bueno, digamos que esa es la característica de cierta manera del arte urbano, y es el transgredir lo que se debe ver bonito. Obviamente trabajo infantil, la reproducción en masa de, trabajar con desechos. Acá en la esquina se ve una rata. Las ratas es algo constante en las obras de Banksy. ¿Sí? Siempre representa como la clase política, los que se consumen todo lo que debe ser para otros. Y si algunas ven a Banksy, hay muchas ratas en muchas cosas de lo que él hace. Y aparte hay ciertos símbolos que son cruelmente dicientes. Entonces, para hacer los rellenos de Bart, meten en una máquina gatos y con esa pelusa sacan los rellenos de los muñecos. ¿Sí? También una crítica muy hacia lo natural, la naturaleza frente a eso. ¿Quién transporta eso? Un panda. Y creo que si pensamos en un oso panda, pensamos muy en lo asiático. ¿Sí? Porque sabemos que el oso panda es asiático, entonces ya es un símbolo del lugar. Y para mí el símbolo más fuerte de todo esto, bueno, acá peor, con las cabezas de los delfines sellando cajas, pero el que para mí es el símbolo general de todo eso es este unicornio. Y nuevamente uno cómo representa o como un unicornio. Para uno, ¿qué es un unicornio? Uno cómo toma un unicornio. ¿Sí? Siempre es bonito, mezclado con rosado, mezclado con alegría, mezclado con arcoíris, mezclado como con la fantasía y la ilusión. Si yo tengo amarrada la ilusión y la tengo decrépita, ¿qué estoy hablando en cuanto a la ilusión, la fantasía? ¿Sí? Entonces, eso es lo hermoso de la imagen cruel del unicornio. ¿Sí? Listo. ¿Alguna conclusión general frente al video? ¿Otro símbolo, otro elemento que quieran hablar de él? Las pésimas condiciones de trabajo. Sí, sí, la explotación, es decir, tanto la nota, y acá como por ejemplo se ve al final el logo de Fox. ¿Qué parece eso? Una cárcel. Una crítica directa. Una cárcel, claro, como si el estudio fuese una cárcel. ¿Sí? Y obviamente solo algunos están bien, que son los actores que están a flor de piel, pero aquellos que tienen otro trabajo diferente es como si trabajaran en una especie de cárcel.
Obviamente, y ya para finalizar con la parte del video, creo que este intro se reprodujo unas 2 o 3 veces nada más. Creo que es de los intros que menos se reproducen de Los Simpson, por razones obvias. Obviamente mostrar que mi empresa tiene la imagen de una cárcel, pues no es muy bueno comercialmente, aunque ya la hayan vendido a Disney. Pero obviamente sí, esa carga de símbolos es muy, muy fuerte frente a eso. Entonces, listo. Yo una idea muy general, muy amplia de cómo percibimos, cómo recibimos las cosas, cómo tomamos esto. Acá hay un mensaje, miremos si tiene que ver con esto. No. Profe, no se ve bien, se ve cortado o... Bueno, ya se terminó de ver. Entonces ahora miremos y analicemos imágenes. Entonces veremos 4 obras, más que todo es escucharlos. En las primeras vamos a ver la obra y ahí mismo vamos ¿a qué? A tratar, percibir de qué se trata, pero posterior a las 2 primeras vamos a ver una definición de los autores frente a esa obra, a ver si lo que pensamos tiene que ver con lo que dice el autor. Entonces, ¿se alcanza a ver esta imagen? Que creo que es conocida por muchos. ¿Aló? Sí se alcanza a ver. Listo. Entonces, los que conocen, hablen, los que entiendan, digan de qué trata esta imagen, qué es o qué todo. Ya después miramos nombre y miramos todo. Entonces, Yo sé De que es pronto de, trata del tiempo. Dale, ya uno. Espérame, Alemán, deja que... pues yo he visto esa imagen, bueno, esa imagen en la película de, ¿cómo se llama esa película? Bueno, aparece Bugs Bunny y Ah, se me olvidó el otro, bueno, el pato, y está el cazador, los está persiguiendo por un museo y entran a esta pintura que es sí. como que se está derritiendo, o sea, como que todo va más lento y el cazador intenta como matar a Bugs Bunny y eso, pero pues la pistola empieza a derretirse y todos empiezan a derretirse y así. Listo, entonces, según eso que viste, ¿qué puede significar la obra? Más allá de lo que Bugs representaba junto con que es Elmer es el cazador. La obra sola, ¿qué diría o qué significaría? Si ellos lo ven en el tiempo lento, ¿qué podría ser? Pues yo diría, profe, que es como, es que no sé cómo explicarme, como que el tiempo puede que en algún momento, ay, pero profe, Dale, que es que dale. lo tengo en la punta de la lengua, pero no sé cómo La explicar. idea, es la idea, es decir, si ahí también pueden adivinar, es un complicado, que uno puede decirle una vez, no, es complicado, pero esa es la gracia, empezar a soltar y ahí nos van saliendo ideas. Si O quieres, sea, espérate es un segundo, ahorita me comentas y Alemán ahora sí comenta y ya ahorita retomamos, ¿listo? ¿Listo? ¿Alguien más iba a hablar ahorita? Esa imagen, ¿qué vemos? ¿Qué entendemos? ¿Qué suponemos? Yo siento como que es el reflejo del desgaste, como pues todo se ve como que está como derritiéndose, entonces yo lo veo como es como cuando uno ya usa mucho algo, eso mismo se va desgastando hasta llegar al punto de eso de derretirse, por así decirlo. Un desgaste del tiempo. O Interesante. mal gasto, por así decirlo. Listo, perfecto, me agrada mucho esa idea. ¿Alguien más? Queremos escucharnos. ¿Aló? ¿Alguien más? Alemán, tú ibas a hablar algo y perdón, pero puedes continuar. ¿No? ¿Nadie más? Yo, profe, Listo, te escucho. pues, en este caso, pues yo sí sé cómo se llama la obra. La obra se llama La persistencia de la memoria, de Oh, entonces ahí el nombre. 1931 de Salvador Dalí. Y ¿Listo? pues lo que se ve en la imagen, pues, como lo dice bien el título, pues la persistencia de la memoria refleja que el tiempo del ser humano viviendo y recordando todo lo que vive después de haberlo vivido, pues es relativamente corto y por eso es que
esa especie de relojes o cronómetros pues se están, digamos, ya acabando y pues esa es mi interpretación del cuadro, que la vida del ser humano es relativamente corta en el mundo. Listo. Entonces, no sé si alguien más o damos a la, no tanta explicación, sino hablar de la obra. Entonces, creo que algo constante frente a todo, solamente la idea de tiempo está, los relojes, más allá de hablar de relojes, hablamos de tiempo. Y segundo elemento, hablamos de la vida. Desperdicio del tiempo, ¿cómo sería eso? Lo desgastada que puede llegar a estar la vida, el trascender, el tiempo, la existencia. Entonces, obviamente, primero se pone esta hora por ese gigantesco valor de significado que posee, porque entonces acá estamos hablando de nuevo del símbolo que entendemos como reloj, pero cómo transversamos esa idea del reloj a un reloj derretido, ¿sí? Y lo asemejamos un poco con la idea, pero entonces cuando hablamos de tiempo no hablamos del tiempo como algo fuera, sino tiempo frente a nosotros, ¿sí? Hay otros elementos que no nombramos porque pueden estar más allá, pero pronto no significan tantísimo. Entonces acá en la esquina inferior izquierda hay un reloj al cual le salen hormigas, hay un cuerpo, un elemento extraño que parece un ojo frente al reloj que está en el piso, que es como un cuerpo dormido. Al fondo el mar, unas montañas, las rocas tienen ciertas formas de patas, un pedazo, un tablón a la izquierda arriba, un reloj que está sobre un árbol. Pero digamos que el elemento primordial son los relojes, ¿sí? Ahora, ¿qué dice Dalí frente a todo esto que suponemos nosotros? Y dice textualmente, según el propio Dalí, que contaba con 28 añitos, dos cosas fueron la inspiración para este cuadro. En primer lugar, en los quesos Camembert, tiernos, extravagantes, solitarios y paranoicos críticos, un tipo de críticos que existían, sí, nada extraño. Y otra interpretación, que es lo más importante, la teoría de la relatividad de Einstein. Sabemos que Dalí era un enamorado de la ciencia y siguió trabajando, y siguió el trabajo del científico con una curiosidad. Con curiosidad, al parecer los relojes derritiéndose son un símbolo de la inconsistencia de la relatividad del espacio y del tiempo. Entonces, según Dalí, y le podemos leer muchas interpretaciones del cuadro, pero según Dalí, parte importante en la inspiración de esto fue la teoría de la relatividad de Einstein, ¿sí? Entonces, el tiempo como algo no constante, sino lo relativo del tiempo. Entonces, ¿cómo hago que damos un carácter tan humano? Su inspiración terminó siendo algo científico. Y acá otra parte importante que vimos con características del surrealismo, que eso es un poco más frente a la interpretación del cuadro y el trabajo de hacerse. Son relojes muy realistas que siguen marcando la hora, más o menos a las 6, todos en la misma hora. La técnica de Dalí, o Dalí era muy académica y sus cuadros parecen sueños de verdad. Sabía hacer lo que él llamó, y es lo importante, fotografías de sueños pintadas a mano. Y es cómo representamos los sueños. Obviamente, esa interpretación de lo relativo del tiempo es cómo imaginamos lo relativo desde una imagen, ¿sí? Y ahí lo complicado. Como por ejemplo podrían pensar los futuristas, cómo representamos el movimiento en una imagen, ¿sí? Pero entonces vamos a un punto importante acá y es, entonces si no conocemos a Einstein, ¿no podemos darle un gusto a la obra de Dalí? No. Podemos analizarla, entenderla y recibir algo apasionante o interesante de la obra sin tener que hacer ese recorrido científico. Aunque muchos habremos escuchado de Einstein, la relatividad, aunque de pronto no a profundidad entender qué es, pero sí saber que existe algo así, ¿sí? Pero de pronto lo que nos gusta es lo que entendemos. Y si vemos cómo lo hemos analizado, lo que han analizado, es algo mucho más profundo que lo otro. Y es frente a la vida del propio humano. Y de pronto ese valor es mucho más grande que. Entonces, a veces la obra, perdón, tiene ese carácter de importante desde lo que vemos y cómo deseamos interpretarlo. Obvio, reitero, es una obra muy conocida. Ahora veremos otro artista del surrealismo, de pronto el segundo más importante, llamado, lo siento, René Magritte. ¿Qué podemos ver en esta obra de Magritte?
de nuevo, opiniones, ideas frente a lo que estamos viendo, por qué, símbolos. Una pareja con unas máscaras blancas. Listo. Entonces hagamos el ejercicio de estas dos partes porque me interesó lo que hiciste. Primero, describamos totalmente la imagen, ¿sí? Pero no solamente decir dos personas besándose con unas máscaras o con, básicamente son sábanas o ropa, trapos que tapan la cara, sino todo. Cómo es el beso, hay hombre y mujer, sí, cómo puede decir absolutamente todo lo que hay dentro de la imagen. Pues bueno, el hombre está vestido con un traje elegante, eso podría decirse que es como de dinero. La chica también tiene como, pues el vestido no se lo puedo ver bien, aunque pues yo diría que no es como de un estrato alto, así como como el hombre que está besando, y ya. No veo como otra diferencia de otra descripción de la imagen. Además de obviamente las telas blancas y el beso. O sea, más de lo que se dijo. Pues yo me Otra, representaría más bien por, pues teniendo en cuenta que tienen la cara tapada, como las relaciones, porque pues se están besando, entonces una relación oculta o una relación donde cada cual no expresa quién es, sino que lo mantiene para sí. muy bien, agradable todo eso, ¿sí? Listo. En cuanto a la descripción, que se hizo bien, perdóname, ya lo tuyo tiene que ver más con la interpretación y está perfecto. Si podemos describir el tipo de beso, obviamente no nos pongamos con cosas súper extrañas, es un beso simple, sencillo, apasionado, es un beso como de pareja, es un beso como ¿cómo uno puede describir qué es el tipo de beso? Robe probablemente es un beso como de sentimiento, es más como desde hace mucho tiempo no se podrían ver, desde hace mucho tiempo, o el hecho de sentirse pero no verse. Listo. Entonces sí se nota mucha pasión en ese beso. Y pues ya decía las telas que están en la cara pueden, como ya sea, ocultar la relación u ocultarse lo que son ellos frente al otro, ¿sí? ¿Alguien más, algún tipo de interpretación frente a la imagen? Que por más que nos apeguemos a alguien, nunca la llegamos a conocer. Muy bien. ¿Algo más? Quiero escuchar muchas opiniones. De pronto para mí no es tanto como ocultarse hacia la persona, sino que muchas veces el amor también puede ser ciego, entonces también puede significar eso la sábana. Listo. Otra interpretación frente a la misma imagen y eso es perfecto, eso es la gracia de todo esto. ¿Alguien más? Yo pienso que a pesar de que tienen como esas máscaras, que obviamente es como un de ocultar su identidad, también es como la como el impedimento como de estar completamente conectados, porque sí se están besando, pero no están completamente tocándose uno el otro. Listo. Entonces, ya después de escuchar varias cosas, comento muy desde mi perspectiva. A mí ese cuadro me encanta, ¿sí? A mí esa idea de Magritte siempre me gustó, esas caras tapadas, ese beso que, aunque no se vean las caras, se nota la pasión, se nota la fuerza de acercarse un cuerpo al otro, se nota en los cuerpos, aunque no esté totalmente definido, se nota que hay una cercanía. Entonces uno ve mucha pasión en algo que está medio sin verse, ¿sí? Y le damos mucho sentido a lo que no vemos, y es qué hay detrás de las máscaras, qué hay detrás de los trapos ahí, qué hay detrás de cómo estarían viendo sus ojos, por qué hay un trapo, si es el ocultarse como ser, si es el ocultarse como persona, como sentimiento, o es ese ocultarse frente al resto. Entonces no niego que ese valor o característica de sentido fuerte siempre me agradó de este cuadro. Pero vamos a lo que dijo, bueno, el cuadro se llama Los Amantes, de René Magritte. Vamos a ver qué dijo Magritte frente a eso. Entonces, después de que varias cosas se dijeran frente a la obra, Magritte dijo exactamente esto. Es preciso ignorar lo que pinto para asociarlo a un símbolo pueril o sabio. Por otra parte, lo que yo pinto no implica una supremacía de lo invisible sobre lo visible.
Me parece deseable evitar en lo posible la confusión en este sentido. Se trata de objetos y no de símbolos. Es decir, ¿qué dijo Magritte con todo esto? Que el cuadro no significa nada, solo lo que ven y ya. Entonces uno queda como, no shock, porque tampoco es algo tan que le cambie la vida a uno, pero es decir, todo lo que yo interpreto es netamente mío, ¿sí? Aunque si hay algo importante, y es frente a la interpretación, porque es un elemento recurrente en los cuadros de Magritte, y son los velos húmedos, ¿sí? Que aluden al suicidio de su madre, y es que Magritte a los 13 años vio como su mamá se ahogaba porque se suicidó, y pues en ese momento en el cual se estaba ahogando en el río, pues la ropa, por efecto, perdón, yo mirando ya, por efecto, pues le estaba tapando el rostro, ¿sí? Entonces esa imagen debe ser muy fuerte para alguien de 13 años, entonces siempre la imagen de los trapos tapando la cara tiene que semejarse es con ese suceso que vivió. Entonces el punto es, pues madre, todo lo que podemos ver, entender o analizar frente a una imagen, el autor no lo pensó así. Ahora, miremos dos últimas porque ya queda poco tiempo y que me interesan. Esta ya tiene el nombre y todo, esta no tiene definición del autor, simplemente lo que pensemos nosotros y por qué. Entonces, el nombre de esta me encanta. La Virgen María castigando al niño Jesús delante de 3 testigos. Max Ernst. Uno de los testigos es él. El otro, si mal no estoy, es Magritte y el otro es un escritor surrealista que se me olvida el nombre. Pero entonces, ¿qué puede uno ver, analizar o tomar de ahí? Teniendo en cuenta el nombre de la obra. Pareciera que el brazo de la Virgen estuviera dislocado, como si algo no estuviera encajando con el cuerpo. Sí, la imagen del brazo es muy extraña. Aunque hagamos una cosa, ya por tiempo no describamos de manera. Dime. Sí. Al niño Jesús ya se le fue como lo santo porque se le cayó la aureola, como tal, como el anillo, por decirlo así, que siempre portan sobre la cabeza. Entonces se le fue claro, eso se como ve. lo santo. Veamos esos símbolos, es decir, acá más allá de si la imagen describámosla, porque, por ejemplo, eso simplemente sí, se le cayó la aureola, entonces pierde como esa idea de lo santo. ¿Qué más puede ver uno? ¿Sí? Y de pronto no tanto solo la imagen, sino en generalidad, ¿qué puede ver uno? Profe, hay como una ventana y allá hay 2 personas. Sí, y ahí el título dice, delante de 3 testigos. Y ese que se ve más cerquita, él es el pintor, Max Ernst, y los otros 2 son 2 artistas también surrealistas. Uno es René Magritte, que es el que vimos ahorita, del cuadro, y el otro es un escritor que ahorita se me pasa el nombre. ¿Quién es? Entonces, en cuanto a símbolos, muchos, si yo digo que mi imagen es la Virgen María pegándole nalgadas al niño Jesús, ¿eso tiene alguna simbología? Yo creo que trata como de poner esa idea, como de pues recalcar lo de la Virgen María. Entonces yo creo que trata como de quitarle esa idea de super santa, porque igual como que, ¿cómo decirlo? Como que reprendía a su hijo. Por lo tanto, él tampoco era santo, por eso también muestra ese símbolo de que se le cae la aurora, bueno, como se diga. Entonces eso es lo que yo creo. Listo. Y ese es el punto importante. Este cuadro, más allá de una crítica, es como un, ¿cómo se llama eso? Como ofender a alguien, pero no buscando ofender. Es como, ahora se me olvidó la palabra. Es atrevido, es un cuadro para llamar la atención, es un cuadro cargado de un símbolo en el cual sabe que va a tener una reacción, ¿sí? Porque ese es el punto. Si uno viese a María regañando a Jesús, que pudiese pasar porque puede pasar en otros lugares, ¿sí? Le quite esa característica de lo sagrado, ¿sí? Pero entonces uno vería que eso está mal, eso no es posible, no porque puede suceder, ¿sí? Entonces me refiero, es esa característica, ese carácter de símbolos que es para transgredir, para ofender, y que posiblemente el autor o los autores sean creyentes, ¿sí? No quite una cosa del otro,
Pero entonces, ¿cuántas veces no se ven que se crean cosas con una intención muy, muy cruel, muy, no ofendamos, sino muy toquemos las fibras a tales personas? Había otro que iba a mostrar, parecido a este, que era una imagen del Papa Juan Pablo II, muy realista, con un meteorito encima. ¿Sí? Entonces era como esa idea de la ciencia sobre lo religioso. ¿Sí? Pero entonces esa es la característica muy, muy transgresora de, ¿sí? Sin decir que una cosa quite el otro, sino entonces cómo se tomaría. Obviamente no creo que sea un cuadro que sea tomado muy cariñoso o algo así. Y para finalizar, de Rawal Hausman, este cuadro que el nombre también lo dice general, y ya 2-3 minutos y finalizamos. El espíritu de nuestro tiempo, cabeza mecánica. ¿Qué podemos ver? ¿Alguien? Acá sí no importa la descripción porque la descripción es muy toda la idea del cuadro. Pues como ve cómo avanzando el ser humano como en la historia, ¿no? Sí, un transcurso histórico de que llevamos. ¿Alguna idea más? Una persona y ya concluimos esta parte, que nos quedan 4 minutos. Yo, Ya le escucho. pues, que al transcurrir el tiempo, a la persona o el cerebro del humano, lo que han intentado es como transformarlo. Por medio de varias cosas de la ciencia, ha intentado transformarlo e, e inyectarle distintas ideas de la sociedad. Listo, perfecto. Entonces digamos que para el cuadro 2 elementos importantes, espíritu y mecánico. El espíritu de nuestro tiempo, es decir, ¿qué somos? ¿Cuál es nuestra esencia? Pero lo pone como una cabeza mecánica, es decir, somos robotizados, somos mecanizados frente a lo que hacemos. Entonces hay un montón de elementos muy concretos pegados, desde calendarios, cinta métrica y elementos muy mecánicos que están dentro de nuestra cabeza. Entonces esa mecanicidad, esa parte muy electrónica del hombre, en la cual nuestro espíritu posiblemente es el espíritu para convertirnos en parte de una máquina. Aparte, este cuadro es dadaísta, entonces tenemos que entender lo que en sí nos habla el dadaísmo frente a toda esa crítica a todo. Y pues las estrategias del dadaísmo, que muchas veces era, que lo dijimos una vez, con el ready-made, que es agregar los elementos existentes a un cuadro o una figura. Entonces, ya quedando poco tiempo, primero, cuando empezamos a ver los cuadros, cuando hagan análisis de cuadros, eso es lo primero. Describir todo lo que se ve. Y por qué, y cómo, ¿sí? Y ya con eso vamos dando esa descripción algún tipo de sentido.